Hola, el video de hoy es para trabajar la actividad 3 y 4 de la guía integrada de sexto. Entonces, em, la actividad 3 tiene un poco que ver con la lectura ya hecha en la actividad 2. Pues hay que tener en cuenta esa lectura. Entonces el primer punto es realizar un diagrama de barras donde se muestren los casos de nuevos contagios en Bogotá, Antioquia, Valle, Córdoba, Cundinamarca y Barranquilla. Esos datos están en la lectura. Ahí dice cuáles han sido los contagios, cuántos han sido. Entonces, la idea de eso es luego realizar un diagrama de barras. Entonces, ¿cómo va el diagrama de barras? En el diagrama de barras, para este tipo de cosas, bueno, entonces iría casos de Bogotá, Antioquia, Valle. Entonces aquí abajo iría eso. Entonces aquí iría Bogotá, Antioquia, Valle, Córdoba, bueno, y ahí irían los otros. Dependiendo de la lectura, la cantidad de datos que les den. Entonces digamos que, bueno, aquí en esta parte van a ir pues las ciudades, ¿no? Ciudades. Y en esta parte van a ir pues la cantidad de contagios en millones. Entonces, contagios en millones. ¿Por qué la cantidad de contagios en millones? Porque si nos ponemos a trabajar haciéndolo uno por uno, pues nos va a quedar una gráfica súper grande. Entonces, nos toca hacerla en millones y tratar de que nos quede corta. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerla aquí de a 5 millones, 10 millones, 15 millones, 20 millones. Si ustedes ven que es necesario agrandarlo más, que pues no les puedo dar los datos de la lectura, esa es parte de su tarea. Aquí voy a hacer es un ejemplo a partir de suposiciones. Entonces, digamos que no traspasa los 20 millones, entonces digamos que puede ir así. Si ven que son números muchísimo más altos, pues ahí miran si esto lo hacen más grande o los pueden poner más pequeños. Aquí ya no de a 5, sino de a 3, de a 2 millones, como ustedes vean que es necesario, sea necesario, y procurar que esto pues siempre mantenga la misma distancia. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar un ejemplo. Entonces vamos a decir que digamos que en Bogotá el contagio va a ser de 17 millones. Entonces 17 millones iría entre el 15 y el 20, ¿cierto? Entonces 17 millones. Esto es Antioquia, entonces Antioquia vamos a suponer que son 8 millones, entonces 8 millones iría por aquí. Valle vamos a suponer que son 12 millones, entonces iría arriba del 12 la línea, ¿cierto? Y digamos que en Córdoba son 3 millones, entonces vamos a hacerlo aquí bien pequeñito. Con la regla, ustedes lo hacen más bonito. Hacemos las barras, pueden ir así. Les va a quedar muy bonito, con colorcitos y todo el cuento allá en su casa. Se puede hacer así, esa es una manera de hacerse. Otra puede ser horizontal, es decir, que estas barras ya no van a ir así, verticales, sino que van a ir horizontales. Esa se puede hacer. Entonces, las ciudades ya no irían aquí, sino que las ciudades irían acá. Y pues los contagios irían a este lado, ¿cierto? Entonces ya las barras irían
horizontales, ¿sí? Pero básicamente esto es cómo se realiza el diagrama de barras. Luego en el segundo punto nos piden que con los datos que nos están dando ahí sobre, basados en el 2 de agosto de recuperados, nuevos casos, bueno, dice que hay que realizar un diagrama de barras que es muy similar a lo que estamos haciendo acá, ¿no? Solamente que pues con esos datos que nos dan ahí. Luego dice el tercero que realizar un diagrama de barras con respecto a los datos que nos dan ahí, ¿sí? El cuarto es comparar la gráfica realizada en el punto 1 con el número 2 de nuevos casos y que puede concluir y escribir un párrafo. Entonces, en el punto 1 era la de Bogotá, Antioquia, Valle, en fin. Y en el punto 2 era pues la cantidad a nivel nacional de recuperados, de nuevos casos, de fallecidos y de muestras procesadas. La idea es que comparen como esos resultados, ¿no? Aquí esto es de los contagios, entonces ustedes van a decir, bueno, yo voy a comparar la cantidad de contagiados de Bogotá con respecto a la cantidad de nuevos casos y entonces voy a evidenciar que, no sé, ejemplo, aquí, digamos que aquí yo puse 16 millones. Y entonces aquí dice que nuevos casos son 11.700, 470. Entonces yo creo que Bogotá es de las que más está aportando, por ejemplo, en esa cantidad de nuevos casos respecto al resto de ciudades. Que por ejemplo aquí esta es de la que menos está, esa era Córdoba. Córdoba es la que menos está colocando esos casos. Si yo comparo, por ejemplo, esto con respecto a los recuperados, entonces veo que es mayor la cantidad de recuperados que la cantidad de los que están contagiados, o viceversa, ¿sí? Esa es la idea, por eso es que son 4 renglones, porque ustedes pueden comparar con respecto a los fallecidos, muestras procesadas, entonces ustedes dicen, no, pero vean que en Bogotá es más alto, pero en cambio las muestras procesadas son más poquitas, entonces algo está pasando ahí, ¿no? Es como comparar ese tipo de cosas. Eso es lo que se les está pidiendo en ese punto. En el quinto dice, compare las gráficas y los datos del punto 2 y 3 y qué puede decir al respecto, ¿sí? Entonces usted igual ya realizó un diagrama de barras que además le ayuda a visualizar un poco más fácil. Entonces en el 2 decíamos que era recuperados, nuevos casos, fallecidos y muestras procesadas. Y en el otro vemos que dice igual, recuperados, casos COVID, fallecidos, muestras procesadas, casos activos. Ustedes pueden comparar como esas cifras y decir, bueno, es mayor la cantidad aquí o menor la cantidad acá, los fallecidos han aumentado, o sí, o sea, la idea es esa, que escriban en 4 renglones pues lo que ustedes puedan ver a partir de las gráficas, ¿sí? No es solamente decir, si es que 139.000 es más grande que 37.000, porque sí lo es, pero no es una conclusión. Pero si yo digo, bueno, por ejemplo, muestras procesadas 1.647.396 que dice en el punto 3, y en el punto 2 dice 37.666 muestras procesadas, pues aumentaron la cantidad de muestras procesadas, ¿cierto? ¿Por qué será que habrán aumentado? ¿Será que es que hay más gente enferma? O sea, es como escribir ese tipo de cosas dentro de sus conclusiones. Luego viene la actividad 4, la actividad 3 está muy corta. La actividad 4, que es pues, ya la última actividad, vienen una serie de datos. Esos datos vienen de la página de Bogotá, donde día a día se da seguimiento a los casos de COVID. Entonces, bueno, el primer punto dice que realizar la suma de las tablas de la imagen 1 y la 3, comparar y concluir. Entonces, ustedes, bueno, volvemos a la actividad, a la imagen 1.
La imagen 1 es un circulito que hay ahí, donde dice estado y cantidad. Hay una tabla y al lado, recuperado, leve, moderado, fallecido y grave. Esa imagen dice que es sobre las personas confirmadas de COVID al 9 de agosto. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es sumar todos esos, los recuperados, los leves, los moderados, los fallecidos y los graves. Suman todos. ¿Sí? Es una suma de números naturales normal. Dice que hay que comparar esa con la 2, que es la de contagiados por localidades. ¿Sí? Es esa con la 2. Espérenme, reviso aquí. Con la 2, ¿sí? Entonces, revisan, no, con la 3, perdón. Con la 3, la imagen 3 es un diagrama de barras sobre contagiados por edades. ¿Sí? Entonces vuelven y hacen lo mismo. Ahí dice de 0 a 9 años, de 10 a 19 años, de 20 a 29 años. Lo que van a hacer es sumar lo que está en la tabla donde dice cantidad. Solamente ahí donde dice cantidad. Donde dice cantidad suman. 5.308, que es de 0 a 9 años, de 10 a 19 años dice 8.894, o sea, también hacen esa suma. Van a comparar los resultados, van a mirar si son similares el de esta tabla con respecto a la anterior, ¿no? Si son similares, si son iguales, si son diferentes, entonces, ¿cuál es mayor que el otro? Esa es la idea. ¿Por qué cree usted que hay uno más grande que el otro? Si está uno por edades, el otro es de los datos confirmados de gente contagiada. Y esto pues es gente contagiada por edades, entonces ¿cuál sería ahí la diferencia? Esa es la idea, de que usted haga la suma y compare esos resultados. Luego dice que en qué localidad vive usted teniendo en cuenta la imagen 2 y cuántos contagiados hay en su localidad. Se devuelven a la imagen 2, que es la de contagiados por localidades. Entonces, yo vivo en Kennedy, en la localidad de Kennedy. Entonces, en la localidad de Kennedy hay, según la tabla, dice hay 18.328 contagiados. ¿Sí? Eso es lo que usted tiene que escribir. Yo vivo en tal y, según la tabla, hay tal cantidad de personas contagiadas. Eso es lo que debe contestar. En el tercero, ¿cuál es la diferencia entre la localidad con mayor número de contagios y la de menor número? Vuelve a esa tabla, mira cuál es la localidad con más casos, mira cuál es la localidad con menos casos, lo puede hacer desde el diagrama de barras, lo puede hacer desde la tabla que está ahí. Y mirar cuál es la diferencia en contagios. ¿Cómo encuentro la diferencia? Restando. Al mayor le quito el menor y ahí encuentro la diferencia y dicen por qué creen que está esa diferencia. ¿Por qué creen que esa localidad tiene más casos de contagio que la otra? Y el último es averiguar la edad de cada integrante de su familia y pues ubicarlas en un rango de edad, y bueno, eso va a ir comparado según la imagen 3, para mirar quién es más propenso a eso. Entonces, por ejemplo, usted va a decir, bueno, yo vivo con mi mamá y mi mamá está entre los 40 y los 49 años. Y entonces ahí hay 16,64% de personas contagiadas de esa edad, de ese rango. Dice usted, yo también vivo con mi hermano y mi hermano está entre los 0 y 9 años. Es el 3,98% de casos contagiados. Entonces, ¿quién tiene más probabilidad? Su hermano, donde solamente hay el 3,98% de casos contagiados, o su mamá, que tiene el 16,64%. Entonces usted dice, bueno, de pronto mi mamá tiene más posibilidad porque hay más gente de esa edad contagiada, pero resulta que usted además vive con, no sé, su papá, y su papá está entre los 50 y 59 años, entonces son el 14%. Entonces, ¿quién tendrá más probabilidad, su papá o su mamá? O vive con su abuela, entonces igual, mi abuela está entre los 70 y 79 años, entonces es el 3,99%. Vea que los niños de 0 a 9 años tienen el 3,98%. Entonces, si usted está con su hermano y su abuela, ¿cuál de los dos tiene más probabilidad de contagio? Esa es la idea, que usted revise los miembros de su familia. Usted igual también tiene que mirar. Usted dice, yo estudié de 10 a 19 años, entonces
mire que ahí hay tanta gente contagiada, tal vez sea más probable que que me contagie yo a que se contagie mi hermano menor o a que se contagie mi abuela. Entonces, esa es la idea, que usted revise esos datos y que compare y dé una conclusión y escriba, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer en la actividad 4. Esa actividad 4 también está muy corta. No es necesario que usted se ponga a escribir toda la, no sé, como toda la teoría que está ahí, que les digo que es a partir de la página. La idea es que eso que está ahí, esa lectura con esas gráficas, aprenda usted a leerlas, a interpretarlas, a mirar qué es lo que me están diciendo en esa gráfica. Es básicamente eso. Con eso terminamos. Eso es todo, pues, como el trabajo que hay de aquí hasta finalizar año. Aún estoy recibiendo actividad 1 y 2. Para quienes no la han entregado, la hagan llegar. Si tienen preguntas, yo les colaboro. Me pueden escribir por el WhatsApp para preguntas. Por WhatsApp no recibo trabajos. Es mejor por correo. Por correo sí recibo trabajos. Y también si tienen preguntas por correo, con gusto yo les colaboro. Ahí voy contestando en la medida de lo posible. ¿Sí? Puede que no conteste el mismo día, me demoro entre 1 o 2 días en contestar, pues debido a la cantidad de correos que me llegan y de mensajes, pero yo contesto. Entonces, no es más. Con esto terminamos como la explicación de todas las guías. Si veo que hay una pregunta reiterativa o que hay alguna cosa complicada que todavía tengan en común, entonces pues miro si hay la necesidad de realizar otro video, pero por ahora con este terminaríamos todas las actividades para el año. No es más, muchas gracias.